Entonces, tal vez Fabián si me ayuda con eso, como en la parte de moderar y si tienen alguna pregunta, eh, entonces Fabián ahí nada más me ayuda y Ujú, hacemos intervenciones. claro. Ok. Sí, la charla va a ser hablar un poco de esas enfermedades, de la importancia que tiene la fauna silvestre en lo que es la transmisión de enfermedades a humanos y vamos a ver algunos ejemplos de enfermedades para el caso de Costa Rica. ¿Okay? Entonces, espero que disfruten la charla y como les digo, cualquier pregunta, cualquier duda, no se abstengan ahí de preguntar durante la charla. Em, ok, voy a presentar. Me indican si están viendo la charla. Ujú, perfectamente, Yosimar, ya Ok, se perfecto. ve. Sí, creo que como estoy presentando, la cámara se desactiva. Entonces, nada más me van a escuchar por un momento. Ujú, Ok, sí, listo. bueno, comenzamos entonces la temática del día de hoy, que va a ser una pequeña charla sobre enfermedades que son transmitidas por animales silvestres, ¿verdad? Entonces, si hablamos de enfermedades que son transmitidas por animales a humanos, tenemos que enfocarnos y saber o entender el término de zoonosis. Ok, no sé si han escuchado este término. Generalmente se ha vuelto como un poco más popular, se ha vuelto como un poco más entendible el término, en el cual, bueno, cualquier enfermedad zoonótica es aquella enfermedad que se va a transmitir eh, entre animales y humanos. ¿Ok? Em, Antiguamente se separaba la zoonosis en dependiendo de hacia dónde iba la transmisión. Entonces, hablábamos de zoonosis cuando era una enfermedad que se transmitía de animales a humanos, hablábamos de antropozoonosis cuando la enfermedad se transmitía de humanos a animales, ¿verdad? Sin embargo, en las últimas décadas se ha agrupado el término zoonosis para ambas vidas, ya sea la transmisión de enfermedades de animales a humanos o viceversa, la transmisión de enfermedades de humanos a animales. También se utiliza mucho, y eso lo pueden escuchar o lo pueden leer en literatura, el término de zoonosis inversa, que la zoonosis inversa principalmente engloba aquellas enfermedades que van a ser transmitidas de humanos a animales. Sin embargo, como digo, ahora se está utilizando el término de zoonosis para la transmisión que hay de enfermedades entre humanos y animales, sea cualquiera de las dos vías. Acá es importante recalcar que las enfermedades humanas, un alto porcentaje de esas enfermedades que son infecciosas van a tener un origen zoonótico. Entonces se consideran que las enfermedades humanas, aproximadamente un 60% de esas enfermedades tienen un origen zoonótico. Eso quiere decir que van a venir de un animal. Acá es importante porque puede ser una transmisión directa del animal, ¿verdad? O eventualmente pueden ser enfermedades que utilizan animales como vectores. Entonces, cuando hablamos de enfermedades vectoriales, también podemos hablar de zoonosis como tal. Em, y bueno, muchas de esas enfermedades van a ser enfermedades emergentes, enfermedades nuevas que van a afectar al ser humano. Em, entonces, se considera que aproximadamente de esas 60% de enfermedades zoonóticas que conocemos, 75% han sido infecciones emergentes en el ser humano. Esto quiere decir que ha pasado de un hospedero animal, ya sea silvestre o sea doméstico, hacia el humano, ¿verdad? Y es importante que se considera que aproximadamente un 5% de estas enfermedades van a ser enfermedades nuevas cada año, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que las zoonosis, pues sí tienen un impacto bastante grande o importante en la salud humana. Más o menos conocemos 200 enfermedades zoonóticas, ¿verdad? Y
sí es importante que esas enfermedades zoonóticas, el 75%, están asociadas a algún hospedador silvestre. Entonces, ¿cómo funcionan los animales silvestres en lo que es la transmisión de enfermedades o en la zoonosis? Acá vamos a tener microorganismos que son agentes patógenos que tienen la capacidad de infectar a humanos, ¿ok? Entonces los vamos a considerar como agentes patógenos. Dentro de esos organismos que tienen capacidad de infectar humanos, pues vamos a tener toda la gama de agentes infecciosos conocidos, ¿verdad? Desde virus, bacterias, helmintos, hongos eh, y demás agentes etiológicos que nos pueden causar alguna enfermedad. Muchos de estos agentes etiológicos van a utilizar a la fauna silvestre, ya sea como reservorio o ya sea como un vector. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia de vector y reservorio? Porque acá es importante. Eh, Cuando es reservorio van a ser aquellos animales que van a mantener un agente etiológico en el ambiente, ¿verdad? Pero no implica que estos animales o que estos individuos que mantienen este agente etiológico sean importantes para su ciclo de vida. Mientras que si son vectores, sí tienen una importancia bastante grande en el ciclo de vida del agente etiológico. Y esto quiere decir que entonces el agente etiológico va a cumplir una parte de su ciclo de vida dentro de esos animales. Entonces el vector sí, sí es importante porque sí tiene digamos, una función dentro del ciclo de vida del agente etiológico. Podemos tener vectores que son biológicos o vectores que son mecánicos, ¿verdad? Cuando hablamos de vectores mecánicos, generalmente acá el agente etiológico no va a tener una, por así decirlo, una replicación o una división previa en, en estos organismos. Simplemente ellos van a utilizar el organismo para poder trasladarse hacia un hospedero susceptible. Mientras que los vectores biológicos sí tienen una función importante en el ciclo de vida de la gente. Esto quiere decir que sí en estos organismos o en estos vectores biológicos, alguna parte de la reproducción, replicación o división de los agentes o amplificación de los agentes etiológicos se va a dar en estos organismos. ¿Ok? Entonces, los animales silvestres pues van a servir o van a tener esta función de vectores o reservorios y en muchos casos estos van a permitir que haya una replicación del agente etiológico, lo que aumenta la cantidad, la capacidad infectiva de ese agente etiológico y con mayor capacidad infectiva pues puede llegar más fácilmente a un ser humano y generarnos una enfermedad. También es importante que estos organismos que van a funcionar como vectores o reservorios, en estos organismos los agentes etiológicos pueden llegar a cambiar, a modificarse. Entonces, en muchas ocasiones, lo que vamos a hacer es que generalmente los virus, pasa mucho en estos casos, los virus van a llegar a mutar, van a llegar a cambiar y esto va a hacer que obtengan mecanismos de transmisión a otros hospederos, a nuevos hospederos. Entonces, ¿qué pasa? Que puede darse un salto taxonómico, esto es un cambio de hospedero no común, en el cual ya generan algunos receptores celulares que pueden ser reconocidos por las células humanas. Y a la hora de cambiar estos receptores celulares o factores de virulencia o patogenicidad, pues ya pueden llegar a afectar el humano. Entonces, en muchas ocasiones, a invadir una especie silvestre generalmente les permite esa modificación y hacerlos virulentos o patogénicos para los humanos. Y aquí es donde se generan las zoonosis como tal y la emergencia de nuevas enfermedades. Entonces vamos a tener que las enfermedades zoonóticas también tienen una distribución a nivel mundial. En todas las áreas del planeta podemos encontrar enfermedades zoonóticas y emergencia de enfermedades, ¿ok? Sin embargo, se han documentado puntos calientes
de presentación de enfermedades zoonóticas y emergencia de enfermedades. Las zonas que van a ser como más sensibles, vulnerables y afectadas por una mayor cantidad de zoonosis van a ser principalmente las áreas templadas, en el cual, si vemos los mapas, en el mapa del izquierdo, vamos a ver que las zonas verdes y celestes, que están principalmente en las zonas tropicales, tanto de América como en la parte de Euroasia y parte de África, son las que van a presentar una mayor prevalencia de enfermedades zoonóticas. ¿Ok? En el mapita de abajo vamos a ver que son las zonas moradas, que principalmente están en la misma distribución, es donde va a haber una mayor cantidad de enfermedades zoonóticas. Acá lo que cabe de resaltar es de que si nosotros vemos, los mapas indican que la mayor cantidad de enfermedades que pueden afectar al ser humano y que vienen de un origen de animales silvestres están en las zonas tropicales como tal. ¿Y a qué se debe esto? Principalmente, eh, una de las relaciones o justificaciones que ha encontrado la literatura y las investigaciones es que en estas zonas, pues son zonas donde vamos a ser más diversas, donde van a presentar mayor diversidad biológica y por ende, entonces, vamos a tener mayor cantidad de hospederos de enfermedades y mayor cantidad de agentes etiológicos. ¿Ok? Como vamos a tener una mayor diversidad biológica, una mayor diversidad y por ende una mayor diversidad de agentes etiológicos, ¿qué va a pasar? Que hay mayor probabilidad que uno de esos agentes etiológicos se modifique y a, pueda llegar a afectar el humano. Entonces, se considera que a mayor diversidad hay mayor cantidad de agentes etiológicos que pueden llegar a tener un impacto sobre la salud humana. Sin embargo, también vemos que en Europa principalmente y en Norteamérica, que son zonas un poco más templadas, donde la diversidad biológica es un poco menor, también hay una probabilidad más alta de que ocurra una zoonosis. Voy a abrir una pregunta por si alguien quiere participar. ¿Por qué creen ustedes que en estas zonas también se dé un aumento de la probabilidad de que se dé una infección humana de enfermedades que afectan animales? Ujú. Si alguna persona quiere preguntar, con mucho gusto puede levantar la mano para participar. Bueno, parece que no hay No, participantes. ok, No, igual yo podría comentar, tal vez, tiene que ver algo con la cantidad de gente, Yosimar. muy bien. Ajá. La densidad, la demografía, la densidad de población humana acá es importante. Y vamos a ver que aunque sean sitios que son menos diversos, el problema es que al haber mayor densidad humana y mayor desarrollo, son ciertos grupos animales los que se van a desarrollar en esta zona, ¿verdad? En estas zonas. Entonces, vamos a ver que muchos de estos agentes etiológicos van a estar asociados también a la presencia de los hospedadores que los van a albergar. En muchas ocasiones, si vemos acá, los roedores van a tener una importancia bastante grande en lo que es la transmisión de una gran cantidad de agentes etiológicos. Entonces, si en estas zonas, eh, pues aunque no son muy diversos, pero sí tienen una cantidad, una densidad de animales que son reservorios de enfermedades por su naturaleza, ¿verdad? Como los roedores, pues esto también hace que haya mayor propagación de algunas enfermedades. Y además, como hay mayor, por así decirlo, pérdida de hábitats naturales para estos animales, ¿qué pasa? Que estos animales se desarrollan en las ciudades, se desarrollan en donde hay mayor cantidad de personas, donde hay mayor densidad de personas y hay mayor contacto de estos animales con las personas. Y esto facilita a que se dé la transmisión de algunos agentes etiológicos. Por eso, en sitios, aunque sean sitios templados que tienen menor diversidad, eh,
generalmente ocurren bastantes enfermedades zoonóticas, porque la mayor concentración de hospedadores que son viables para que se desarrolle un agente etiológico que pueda afectar a humanos que sean competentes va a ser mayor. ¿Ok? También hay otra hipótesis en la que dice que en sitios que son muy diversos, eh, biológicamente, aunque haya mayor probabilidad de que haya un mayor número de hospedadores potenciales y un mayor número de agentes etiológicos, generalmente estos sitios que son muy diversos, hay un equilibrio ecológico entre las comunidades de estos hospederos potenciales. Y esto hace un efecto que se le llama efecto de ilusión. ¿Eso qué quiere decir? Que a mayor diversidad y más equilibrio haya en un ecosistema, menor la distribución o la dispersión de algunos agentes etiológicos. Y el contacto que puede haber de estos agentes etiológicos con los humanos se puede reducir, ¿verdad? Cuando hay una variable ambiental o un cambio drástico como cambio climático, como la degradación del hábitat y demás, cuando hay estas alteraciones, generalmente es cuando el equilibrio se rompe y aquí es donde facilita que el contacto entre un agente etiológico eh, que es potencialmente zoonótico tenga contacto con un humano y nos genere la enfermedad. ¿Ok? Entonces, va a estar muy relacionado también con la salud del hábitat, si se presenta o no se presenta una enfermedad zoonótica. Hasta aquí todo claro. Creo que en general está muy bien, solamente a mí me queda la duda, yo sí creo que el concepto de agente etiológico me perdí un poquillo con ese concepto, tal vez como algo, digamos, o de una Ok, forma más fácil de ajá. resumirlo, digamos. Ok, cuando uso agente etiológico es un sinónimo a agente patógeno o cualquier agente que puede causar una enfermedad en un individuo, ya sea animal o sea humano. Entonces, cuando les hablo de agente etiológico, es igual a un agente patógeno o cualquier organismo capaz de generarnos una enfermedad. Ok, ahí nos estamos refiriendo, digamos, generalmente a los organismos entonces que generan la infección en los seres humanos. Exactamente. Entonces, digamos, dentro de agentes etiológicos, yo puedo englobar a todos los que tenemos aquí, las bacterias, los virus, los helmintos, los protozoos, eh, que van a causar algún tipo de alteración patológica en un organismo. ¿Ok? Entonces, sí, el agente etiológico es ese agente capaz de causar una enfermedad en un individuo. Ok, no, súper. Entonces creo que eso es como lo que tenía yo como dudillas. Igualmente a las personas que están escuchando, si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Sin ninguna pena, pueden levantar la mano para hacer alguna consulta, ¿verdad? Con conceptos técnicos, si alguno igual le queda la duda, nada más me consultan, no hay ningún problema. Ok, hasta aquí todo bien. Ok, entonces vemos que para los grupos animales, principalmente, vamos a ver, para hacer todo este tipo de investigaciones respecto a la ocurrencia o presencia de enfermedades zoonóticas o sitios calientes para que se dé una enfermedad zoonótica, se ha trabajado mucho con vertebrados terrestres y principalmente con los mamíferos. ¿Por qué? Principalmente vamos a ver que muchas de las enfermedades zoonóticas o enfermedades emergentes van a salir de un hospedador mamífero, ya que muchos de esos estamos muy emparentados a este tipo de animales, ¿verdad? Entonces, compartimos muchos receptores celulares con este grupo animal de los mamíferos, en el cual, pues esto permite que los organismos tengan esas adaptaciones patogénicas y a la hora de ingresar al ser humano logren contactar con esos receptores celulares y nos generen una enfermedad. Acá es importante con las enfermedades zoonóticas de tener presente que muchos de estos agentes infecciosos, ¿verdad? Agentes etiológicos, en los hospederos o en los reservorios no van a generar una enfermedad per se o van a generar enfermedades subclínicas. Sin embargo, cuando llegan al humano, pueden generar enfermedades o brotes de enfermedades muy serias hasta poder provocar la muerte. ¿Qué pasa con esto? Generalmente, cuando hay zoonosis, los humanos somos, por así decirlo, hospederos accidentales. Entonces, ¿qué pasa con los hospederos accidentales? Que esos hospederos accidentales no tienen ningún tipo
de defensa contra esos agentes etiológicos. Entonces, cuando ellos invaden esos organismos, el organismo no tiene cómo responder inmunitariamente a estas enfermedades y aquí es donde se dan los brotes o se da la presentación clínica de estas enfermedades y los problemas que podemos tener como epidemias o pandemias y demás. Entonces, más que todo es porque no hay una defensa per se del organismo. Entonces, acá es importante que sí, muchas de estas enfermedades, pues por así decirlo, la primera infección es una infección accidental. Una pregunta, Yosimar, Sí, sobre ese tema. Ahora, aprovechando, digamos, con todo esto que pasó, lo del COVID y la pandemia, digamos, ujú, hubo mucha, digamos, desinformación o muchas noticias que hablaban de un posible, digamos, transmisión de un virus que era transmitido principalmente por un murciélago. ¿Eso tiene algo, digamos, de cierto, digamos, o cabe dentro de este concepto de enfermedades zoonóticas? exacto, eso es una zoonosis. Bueno, ahorita vamos a ver el COVID más adelante, Ah, ok, vamos a hablar de súper. esta enfermedad, entonces vamos a abarcarlo un poquito más, pero sí, es una enfermedad zoonótica y el origen inicial de este coronavirus, del SARS como tal, se sabe que fue un hospedero eh, silvestre, ¿verdad? Entonces ahorita podemos hablar un poquito más de esto. Ok. Entonces, sí, para mamíferos vamos a tener que los principales grupos que van a ser más importantes en lo que es transmisión de enfermedades a humanos, vamos a tener a todos los carnívoros, vamos a tener los roedores y en grupos un poquito más bajos vamos a tener a los murciélagos y a los primates. Y entonces, sí, estos grupos, los carnívoros y los roedores, van a tener una importancia bastante grande en lo que es la transmisión de agentes etiológicos hacia el ser humano. Entonces, para hablar un poquito de enfermedades zoonóticas a nivel mundial, tenemos muchas enfermedades zoonóticas. Como les mencioné al principio, tenemos aproximadamente, por así decirlo, diagnosticadas y bien establecidas alrededor de 200 enfermedades que son zoonóticas, ¿verdad? Y que estas enfermedades tienen un hospedero silvestre en su transmisión. Y dentro de estos, digamos, algunas enfermedades que hemos escuchado, el ébola, ¿verdad? Que principalmente se sabe que salió de un primate o su hospedero inicial fue un primate. Tenemos rabia, murciélagos o el virus del Nipah o la enfermedad Nipah en murciélagos, Nipah y Endrat que se manejan mucho en esto. Tenemos aves que pueden transmitirnos influenza aviar, enfermedad del oeste del Nilo. Tenemos algunas aves que nos pueden producir citacosis. Vamos a tener hantavirus o leptospira en roedores. Vamos a tener monos, el monkeypox, que estuvo muy de moda en algún momento, hace poquito, la viruela del mono. El virus de Nipah, que también que en cerdos es importante. Tenemos reptiles que pueden transmitir una zoonosis como enfermedades entéricas por E. coli o salmonelosis. Vamos a tener las civetas, el grupo de estos carnívoros que pueden transmitir coronavirus. Y vamos a tener los murciélagos que son sumamente importantes para lo que es la transmisión de coronavirus, ¿verdad? Y así sucesivamente tenemos una gran cantidad de enfermedades emergentes que se han venido asociando y hemos venido escuchando, eh, digamos, conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Entonces, para Costa Rica también vamos a tener enfermedades emergentes que van a llegar a afectar a los humanos, ¿verdad? También es importante todos los flavivirus, como el dengue, chikungunya, todos estos que son transmitidos por vectores como mosquitos, eh, que también se consideran enfermedades zoonóticas. Entonces, vamos a hablar de algunas enfermedades zoonóticas que tienen importancia en nuestro país, que se han presentado, que se han documentado y que han provocado en algunos casos muerte en humanos. Entonces, dentro de estas enfermedades, vamos a comenzar con salmonelosis.
Como les mencioné, el salmonela bueno, salmonelosis está dado por una bacteria, una enterobacteria gram negativa, ¿verdad? Ella es una bacteria que va a interiorizarse dentro de las células, principalmente dentro de las células de lo que es el sistema gastrointestinal. Va a utilizar mucho las células del epitelio gastrointestinal, donde se va a desarrollar. ¿Y cómo afecta a estas células? Pues lo que nos va a generar es sintomatología gastroentérica. La transmisión salmonela, vamos a tener que salmonela más o menos tenemos como 200 serobares, mentiras, son como 2.500 serobares que conocemos de salmonela. Eh, un gran cantidad de estos serobares van a ser zoonóticos en humanos, ¿verdad? Y muchos de estas salmonelas zoonóticas van a ser transmitidas por aves y reptiles. Entonces, ¿qué pasa? Que la salmonela generalmente va a tener un reservorio silvestre porque en estos animales no va a presentar una sintomatología clínica. Generalmente va a ser parte de su microbiota natural, de su microbiota entérica, donde se va a desarrollar sin presentar ninguna sintomatología clínica. No están exentos a que se enfermen de salmonela, pero cuando vamos a presentar un animal de estos que va a presentar una infección por salmonela, generalmente son animales que están con el sistema inmune muy bajo, ¿verdad? Donde la microbiota bacteriana va a tener una disbiosis o va a tener una alteración y esta salmonela puede llegar a proliferar muchísimo y generarles algún tipo de padecimiento médico, ¿verdad? Sin embargo, muchas de esas salmonelas sí pueden afectar al ser humano. Entonces, ¿qué pasa? La salmonelosis es una enfermedad que es de transmisión fecal-oral. Esto quiere decir que nosotros tenemos que tener contacto con las heces de los animales portadores, ¿verdad? O eventualmente con vomites o ambientes que estén contaminados con la bacteria, pero hay que consumirla, ¿ok? Generalmente cuando se da infecciones en humanos es porque hay alimentos o fuentes de agua que están contaminados. eh, entonces nosotros tenemos contacto o consumimos este tipo de productos y generalmente nos vamos a enfermar y generarse la infección. Em, para el caso de reptiles, que son importantes como hospederos de salmonela, vamos a tener que en reptiles las tortugas, las serpientes, digamos, el grupo de las tortugas y el grupo de los reptiles escamosos, como las serpientes y los lagartos, van a tener una función importante en la transmisión de salmonela. Entonces, dentro de lagartos podemos encontrar iguanas, podemos encontrar camaleones, y geckos que pueden transmitir este tipo de enfermedades. En Estados Unidos se reporta muchísimo la salmonelosis transmitida por tortugas de acuario. Como les digo, como les dije anteriormente, es una bacteria que es común en ellas, ¿verdad? Entonces la están excretando constantemente. Muchos de los casos de salmonelosis se van a dar principalmente en individuos que están un poco bajos de defensa. Dentro de una población natural o normal de humanos, ¿cuáles son los individuos que tienen más bajas las defensas? Los niños y los adultos mayores. Entonces, son estos grupos que principalmente van a padecer de salmonelosis. Y en muchos casos, cuando es salmonelosis transmitida por tortugas, lo que se ha visto son niños afectados. Eh, para Costa Rica se hizo una investigación en el año 2014, si no me equivoco, por Randall Jiménez, en el cual él estudió salmonelosis en geckos y para ver la importancia que tenían estos geckitos de caza, ¿verdad? Que son introducidos en lo que era el mantenimiento y eventualmente la transmisión de salmonela en humanos. Y los que ellos tienen es la salmonela, especie de salmonela entérica, principalmente la subespecie de salmonela entérica, y van a tener varios serobares. Dentro de estos, aproximadamente 20 serobares de salmonela de este tipo de animales son zoonóticos. Él encontró 5 serobares diferentes cuando hizo muestreo
en esos animales. Lo que es interesante aquí es que en geckos de Costa Rica, los 5 cerobares que se reportaron de salmonela, todos son zoonóticos, todos tienen la capacidad de generar algún tipo de enfermedad en humanos y todos se han relacionado con brotes de salmonela históricos para Costa Rica. Acá el dato que es interesante es esta salmonela que ustedes ven, que es la Welterbreden. Con salmonella Welterbreden, lo que se encontró era que para Costa Rica no se había reportado ningún caso de salmonera humana por parte de este cerobar hasta el 2014, que fue un brote que se dio en Sarapiquí y se pudo aislar de una niña que presentó problemas gastroentéricos y llegó al Hospital Nacional de Niños. Eh, lo que estuvo interesante de esta investigación fue que cuando aislaron las salmonelas y pudieron tipificarlas, se dieron cuenta de que los geckos tenían este cerobar Welterbreden y coincidía genéticamente, estaban emparentados con los que se habían aislado de personas en el brote del 2014. Entonces, se considera que estos geckos tienen una importancia en lo que es la transmisión de este tipo de salmonela. ¿Cómo está llegando la salmonela de estos geckos a las personas? En muchas ocasiones, bueno, las casas que visitaron tenían bastante cantidad de geckos y muchos de estos geckos estaban en las cocinas. Se pudieron observar también que habían excretas de estos geckos en las mesas o en los fregaderos y demás. Entonces, muy probable que la contaminación de alimentos o del agua se estaba dando con las heces de estos geckos y estaba permitiendo la transmisión de salmonela a humanos. No se conocía anterior a esto, todavía no se sabe si el gecko está jugando un papel importante en la transmisión de este cerobar, pero al menos no se conocía ningún reservorio de este cerobar para Costa Rica. Por lo menos acá ya hay una asociación y posiblemente sea el gecko el que está generando esta transmisión en algunos sitios. La sintomatología de salmonela pues va a ser un poco inespecífica, ¿verdad? Porque al inicio va a comenzar como un resfriado, donde vamos a tener fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, como un resfriado normal. Eh, Sin embargo, podemos cursar ya con toda la sintomatología entérica, en la cual ya vamos a comenzar con náuseas, vómitos, dolores abdominales bastante fuertes, con calambres abdominales, diarreas bastante fuertes y como afecta a la mucosa entérica, el virus generalmente hay ruptura de esta mucosa entérica. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber una hemorragia a nivel del intestino y eso nos va a generar deposiciones con sangre. Entonces podemos tener esas diarreas sanguinolentas cuando tenemos una salmonelosis muy seria. Acá también es importante porque la salmonela a veces puede no solamente afectar el tracto gastrointestinal, sino que también puede tener un efecto a nivel sistémico y multiorgánico, donde puede pasar a pulmones, puede pasar a corazón, puede pasar a hígado, tener una afección en estos órganos y esto puede agravarse y llevar a la muerte a la persona. En ocasiones también puede afectar el sistema nervioso central con una encefalitis bastante severa que puede llevar a la persona a una muerte. Entonces, en general, no cursa hasta esta sintomatología, pero a personas que están inmunosupresas puede llegar a afectarlas. Ok, seguimos con otra enfermedad. Esta es menos común para Costa Rica. Hasta el 2021 solamente se habían reportado 3 casos de citacosis en Costa Rica. Esta es una enfermedad bacteriana dada por una clamidia, en este caso es Clamidia cetacea, la especie en la cual, en la cual los hospederos principales son las aves citáceas. Estas son las loras, lapas, pericos y demás, que son los hospedadores principales de citacosis o de clamidia, ¿verdad? Sin embargo, pueden llegar a afectar a otras especies de aves, principalmente aves de producción, gallinas de traspatio, se ha podido aislar y detectar esta clamidia, la presencia de esta clamidia,
también en palomas y algunas aves paseriformes pueden resultar, y aves acuáticas pueden resultar como hospedadores de clamidia. No son tan buenos hospedadores como los citácidos, pero sí pueden llegar a presentar la bacteria. Principalmente en humanos lo que va a presentar la transmisión, principalmente se va a dar por aerosoles. Y esos aerosoles son aerosoles que van a venir de las heces de las aves. ¿Ok? Entonces, cuando hay muchas excretas y se limpian esas excretas, se levantan aerosoles, las esporas de estas bacterias llegan al aire, pueden ser inhaladas por la persona, ingresan al tracto respiratorio y vamos a tener que esta bacteria tiene una afinidad bastante alta con las células endoteliales del sistema respiratorio, principalmente el pulmón, donde se van a alojar en gran medida en los alvéolos. Acá va a comenzar a reproducirse y a afectar eh, estos órganos, principalmente pulmones, es la afección respiratoria. También, si el organismo o la persona está muy debilitado, puede hacer también una septicemia, por así decirlo, puede salirse de los pulmones, irse por sangre hacia otros órganos y llegar a afectarlos. Puede llegar al sistema nervioso central y nos puede generar una encefalitis también importante en la parte humana y podemos tener cuadros de citacosis neurológicos que generalmente cursan con la muerte. Generalmente, cuando se diagnostica, porque es relativamente, no se diagnostica tan fácil, no se tiene como un diagnóstico diferencial de neumonías bacterianas, pero cuando son tratadas con antibióticos, pues a veces no cursan a citocosis más graves, se quedan ahí en pulmones. Generalmente las infecciones tienden a ser autolimitantes. ¿Qué quiere decir eso? Usted presenta la neumonía, sin embargo, a los 10 días de infección, pues ya el cuerpo comienza a actuar contra la gente y puede salir sin necesitar un manejo médico por medio de antibióticos, pero a veces sí se agrava y necesitamos tratamiento médico. Dentro de los síntomas, vamos a tener que, en la mayoría de los casos, lo que tenemos es tos seca y con dificultad respiratoria. Pero cuando hay una neumonía muy grave, sí podemos tener lo que es una tos ya más expulsiva, ¿verdad? Donde tenemos esputo o flemas con sangre, ¿verdad? Porque hay ruptura del epitelio respiratorio. Bueno, también genera síntomas que son inespecíficos, como fatiga, fiebre, escalofrío, dolor de cabeza, que se pueden confundir con una gripe normal. Pero ya cuando es un poco más grave, ya vamos a comenzar con dolores musculares y articulares, y puede cursar a diarreas, a generar problemas en faringes, dando faringitis, y cuando se da un problema sistémico, generalmente llega a afectar el hígado, llega a afectar el vaso, y acá es donde ya tiende a agravarse el cuadro de citocosis. Después de esto puede llegar a afectar el sistema nervioso central y es donde se presentan los casos más fatales, por así decirlo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta que alguien tenga? Por favor, pueden hacerla en este momento. Ok. Bueno, parece que no, entonces podemos seguir, no hay problema. Ok, perfecto. Ok, entonces continuamos con algunas enfermedades de importancia zoonótica, ya más a nivel de mamíferos. Eh, Estas de aves y reptiles generalmente son las que actualmente se han venido hablando un poquito de enfermedades de transmisión humanos. Para el caso de transmisión en mamíferos, vamos a tener una enfermedad bastante importante que es rabia. Si yo preguntara a la audiencia si Costa Rica tiene rabia, sí o no, ¿qué me dirían? Dos personas que participen, nada más. Si hay rabia, no hay rabia. Yo diría que sí. Sí, bien. ¿Alguien más está de acuerdo con el compañero?
Yo también podría decir que sí, también, Josimar. Yo Ok, creería que sí. ok, muy bien la respuesta. Em, si alguien en su interior dijo que no, la respuesta no está del todo mal. Y va a depender del tipo de rabia que estemos hablando, ¿verdad? En Costa Rica sí tenemos rabia y tenemos rabia paralítica, principalmente rabia transmitida por murciélagos. La rabia furiosa, la rabia que está relacionada a la rabia canina, está radicada para Costa Rica del 87. Pero sí seguimos teniendo rabia silvestre, rabia de murciélago vampiro, eh, y que es una rabia paralítica. Principalmente afecta a ganado bovino, pero ya hemos visto que tiene una amplia gama de hospedadores que pueden llegar a afectar y puede llegar a afectar al humano. Entonces, rabia es un isavirus que pertenece a la familia Rhabdoviridae. Principalmente, lo que vamos a tener es un virus relativamente eh, fácil, no muy elaborado, ¿verdad? Donde tenemos ciertas proteínas de matriz o de membrana, que son los factores virulentos de la rabia. Es envuelto, es un virus envuelto. Esto tiene una ventaja, el ser un virus envuelto, que lo hace un poco más lábil, más fácil de ser controlado y menos resistente al ambiente. Entonces, al ser un virus envuelto, lo que va a hacer es que se va a destruir muy fácilmente con detergentes. Entonces, ya sea con cloro, alcohol, o un detergente o un jabón y demás, el virus de la rabia puede ser denaturalizado y puede ser destruido. Entonces, es un virus que, por así decirlo, en el ambiente es relativamente pendejo. Pero cuando invade los órganos, pues sí es un virus que es muy agresivo. La distribución es una distribución mundial, ¿verdad? Y dependiendo del sitio en el que estemos ubicados, su reservorio principal va a cambiar. Para el caso del neotrópico y para el caso de nosotros, el principal reservorio son los murciélagos hematófagos, en este caso una especie en particular que es del modo rotundus, el que tiene mayor importancia a nivel de mantenimiento y distribución y propagación del virus de la rabia para Costa Rica. Sin embargo, ya se han encontrado dos especies de murciélagos insectívoros que pueden transmitir rabia en nuestro país. Y para el caso de Norteamérica, vamos a tener que los zorrillos hediondos, los zorros, la zorra gris, los mapaches tienen una importancia bastante importante, bueno, tienen una importancia amplia en la distribución de rabia. Y para el caso de Sudamérica, siguen siendo los animales domésticos los que van a mantener en circulación, igual que en África y parte de Asia, los que van a mantener en circulación el virus de la rabia. En este caso son murciélagos, perros y gatos, los hospederos más importantes en estos sitios. Entonces, rabia vamos a tener que puede tener una transmisión a nivel silvestre y una transmisión a nivel urbano. A nivel urbano van a ser los animales domésticos los que, los que van a mantener la dinámica del virus, mientras que a nivel silvestre principalmente son los murciélagos o hospederos silvestres como los zorros o los mapaches que van a mantener esta circulación del virus. Para el caso del virus del murciélago, como el murciélago principalmente lo que hace es consumir sangre de ganado bovino, es el, por así decirlo, hospedero principal a tener rabia paralítica en nuestro país. La sintomatología va a ser relativamente estándar para todos los mamíferos que pueden llegar a ser afectados por rabia, ¿verdad? En lo que vamos a encontrar principalmente decaimiento, puede haber fiebre y vamos a comenzar ya a presentar cierta sintomatología nerviosa. En el caso de rabia paralítica, principalmente lo que va a hacer es que se va a dar un entumecimiento de las extremidades, eh, vamos a tener dolores musculares y temblores musculares. Entonces esto va a hacer que los animales no puedan tener una locomoción adecuada, por eso hace cuadros de parálisis, ¿verdad? En humanos también.
Principalmente lo que se ha documentado es que los principales síntomas o los síntomas iniciales de cuando una persona tiene rabia es que se le entumecen las manos, se le entumecen las piernas, tiene problemas para deglutir, afecta a los nervios que inervan el esófago, entonces la deglución va a ser muy baja. Vamos a tener fotofobia, hidrofobia que van a presentar los animales y ya después comienzan a tener problemas neurológicos serios como convulsiones y desorientación hasta que llega a la muerte. Acá es importante tener presente que rabia, cuando se da la enfermedad y se da la sintomatología neurológica, es una enfermedad que es 99.9% mortal, ¿verdad? No hay cómo curar a una persona, no hay tratamiento médico eficaz para poder sacar una persona adelante cuando ya hay sintomatología neurológica. En todos los casos de rabia a nivel histórico, solamente 4 personas a nivel mundial se han salvado cuando han presentado sintomatología nerviosa, sin embargo, estos han quedado con alguna secuela grave. El diagnóstico de rabia, principalmente se utilizan diagnósticos laboratoriales. La prueba de oro que se utiliza es la inmunofluorescencia. Entonces aquí podemos ver en este recuadro que se ve verdecito, esa es una tinción con una fluoresceína, ¿verdad? Que tiene marcado un anticuerpo cuando encuentra el virus de la rabia afectando una célula del tejido, se va a pegar y con un microscopio de fluorescencia emite esa luz y podemos detectar la rabia. También tenemos inmunocromatografía de rabia, que es una prueba rápida y a veces no es tan específica para algunas especies de rabia, pero generalmente para la rabia bovina y la rabia canina es bastante sensible. Tenemos la inoculación de ratones, esto se hace intracraneal y esto lo que vamos a hacer es que si tenemos una sospecha de un animal con rabia, le hacemos esta inoculación a nivel craneal y si hay virus de la rabia, lo que va a hacer es, por así decirlo, colonizar el sistema nervioso del ratoncito, el cual va a presentar sintomatología nerviosa y eventualmente va a morir. Y podemos establecer de que sí habían partículas virales en ese tejido. Y de ahora con pruebas moleculares, con PCR, también se puede hacer diagnóstico. Tratamiento. La rabia es una enfermedad que sí tiene tratamiento siempre y cuando se haga antes de que comience la sintomatología clínica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que usted tiene que recibir el tratamiento. Si es mordido por un animal sospechoso de rabia, usted tiene que recibir el tratamiento casi inmediatamente después de que lo mordió el animal. Tenemos una ventana terapéutica cuando hay mordeduras de animales sospechosos o positivos a rabia de más o menos una semana a 15 días. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos comenzar con el tratamiento, que aquí es una de las pocas enfermedades que se puede tratar con vacunación posterior a estar en contacto con el agente, ¿verdad? La mayoría de vacunas lo que hace es una defensa, es como, por así decirlo, generar anticuerpos antes de que usted tenga contacto con el agente etiológico. Para rabia, usted puede hacer este tratamiento de vacunación después de estar en contacto con el agente etiológico. ¿Por qué? Y acá es una característica interesante de la rabia. Es porque la rabia necesita hacer una replicación en células somáticas. En el sitio de mordida y en células que no son nerviosas, él hace una primera replicación. Y más o menos de esa primera replicación hasta que llegue a un nervio periférico, tiene una duración como una semana a 15 días para que el virus llegue al nervio. Entonces, eso nos permite que con la vacunación montemos bastantes anticuerpos que puedan llegar y controlar el virus cuando están en esas células somáticas y no han llegado al sistema nervioso. Cuando llegan al sistema nervioso ya es muy difícil poder que los anticuerpos puedan controlar la infección y generalmente aquí es cuando ya cursa a una enfermedad letal. También para Costa Rica no se usa mucho, en Estados Unidos está dentro del protocolo a hacer un tratamiento con suero hiperinmune. Eso quiere decir que le ponen suero de personas que tienen altos títulos de anticuerpos, se los inyectan a la persona
y lo que se busca es que esa cantidad de anticuerpos que se está inyectando a la persona ubiquen el virus y lo puedan bloquear, ¿verdad? Y controlar la infección. Entonces, generalmente el tratamiento va a ser con vacuna o con sueros hiperinmunes. Ok, hasta aquí todo bien. Ujú. Vamos a abrir espacio si hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta o que tenga algunas dudas. En realidad son muchísimos detalles, ¿verdad, Yosimar? Cada enfermedad Sí, tiene, digamos, características muy amplias, podríamos decir. exactamente. Entonces, sí, espero que estén entendiendo todo. Si no entienden algo, igual me preguntan. Igual tenemos Una el chat. consulta. Sí, claro. Los otros dos murciélagos que se alimentan de sangre también transmiten la rabia. No. Ok, o no se ha reportado. Más que todo es por el tipo de animales con el cual se alimentan. Ahorita no recuerdo las especies, pero hay uno que principalmente se especializa con aves y recordemos que rabia es una enfermedad específica de mamíferos. Entonces no hay cómo pueda ser transmitido por aves, ¿verdad? Y generalmente está asociado meramente a murciélagos hematófagos, pero de modos rotundos, para el caso de nuestro país. Y, Gracias. y los murciélagos, las especies de insectívoros que han salido acá es Taradilla brasilensis y es el género hasta es Pisquespus fuscus, la otra especie, que se han reportado cepas de rabia para Costa Rica. Son otros dos murciélagos, pero son insectívoros. En ese caso, digamos, puntualmente Ujú. en esos ejemplos, Yosimar, eso es cómo se ha, digamos, descubierto que esos dos murciélagos, o sea, transmiten la rabia. ¿Se ha hecho, digamos, como un muestreo de todos los murciélagos o cómo es que No, llegaron a ha, esa conclusión? ha sido mucho por así decirlo, hallazgos de muestras, Fortuitos. exactamente, y de muestras que han sido positivas. Para el caso de Taradilla brasilensis, si no me equivoco, eh, para el último caso que hubo de una muerte por rabia en Costa Rica, que fue de un colega biólogo en el 2018, si no me equivoco, que lo mordió uno de estos murciélagos que presentó sintomatología neurológica cuando llegó al hospital, pues ya no había mucho que hacer, lamentablemente murió. A la hora de hacer el aislamiento de la rabia y hacer pruebas moleculares, ahora mucho con pruebas moleculares, de esa cepa se dio cuenta de que no era de Desmodus, sino era de Taravilla. Entonces ha sido más fortuitos y más por análisis filogenéticos y análisis moleculares que se ha llegado a detectar las otras cepas de estos murciélagos, no Desmodus. Ok, entonces, digamos, pensando en eso, Yosimar, ¿sería posible entonces, digamos, de que el virus de la rabia esté extendido, digamos, en una variedad de especies más allá, digamos, que esas tres? Para Costa Rica, ok, acá no se han hecho tanto estudios para, para otros murciélagos como tal. Sí, en México yo sé que hubo un grupo que estuvo trabajando con varios murciélagos eh, haciendo una evaluación para rabia. Vamos a ver, en muchos murciélagos, de hecho, salieron muchos filostomios del género Artibeus, salieron positivos para anticuerpos para rabia, ¿ok? Pero no para el agente etiológico. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento sus murciélagos están teniendo contacto con el virus. Sin embargo, muy probablemente el sistema inmune los esté controlando, esté generando anticuerpos, puedan controlar la infección. Entonces,
la transmisión que ellos tienen es relativamente baja, ¿verdad? Pero sí hay anticuerpos, o por lo menos hay evidencia que otros murciélagos están teniendo contacto con el virus de la rabia, que no son buenos transmisores y que pueden controlar la infección, sí es importante, pero al menos ya se sabe que hay otras especies que sí pueden estar en contacto con el virus. Entonces, sí, no son buenos transmisores. Principalmente el del mouse, y pues por su ecología alimenticia y demás, que es por medio de sangre, pues y ocupa morder, ¿verdad? Y el virus de la rabia se va a transmitir por mordeduras de mamíferos a otros animales. Principalmente se va a desarrollar en glándulas salivales y van a salir por saliva, y a la hora de se da la transmisión, pues es muy fácil utilizar a animales que son hematófagos para transmitirse, ¿verdad? Pero sí sabemos que hay otras especies que pueden tener contacto con el virus, pero no son buenos transmisores, o montan una respuesta inmunológica adecuada, una respuesta de anticuerpos adecuada, que controla la infección del virus, ¿verdad? Aunque hay otros, como estos insectívoros, es Epticiscus fuscus, la especie, y Taradilla brasiliensis, que sí, al menos se conocen para Costa Rica, se conocen para Norteamérica, que son transmisores importantes del virus de la rabia. Entiendo, sí, bueno, buenísimo la explicación, Ahora, Yosimar. En realidad es un tema muy, muy amplio, ¿verdad? Digamos, es bastante, exacto. sí, bastante Ajá. complejo. Acá, bueno, ahora lo podemos ver más ya al final de la presentación, pero sí es importante tener presente que esos murciélagos que son insectívoros, pues no van a buscar morder un hospedero, o verdad, pero sí, muchas de las infecciones que se van a dar por estos murciélagos van a ser accidentales. En muchas ocasiones es porque encuentran el murciélago en el suelo, sin poder volar, lo encuentran con movimientos erráticos y demás. Las personas los encuentran, lo quieren, por así decirlo, rescatar, son mordidos por estos murciélagos, y aquí es donde está la transmisión. Entonces es donde hay que tener un poco de cuidado en este tipo de casos, pero eso lo podemos ver ahora en consideraciones finales. Ujú, ujú. Ok, muy bien, entonces podemos continuar. Entonces, Sí, gracias por las declaraciones. ok, sí, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Em, sí, bueno, ahorita tenemos ya 1 hora y 14 minutos grabando, Ajá. entonces no sé, digamos, ¿cómo estamos con la presentación? ¿Faltan, digamos, todavía varias enfermedades que ver Faltan dos enfermedades más, si no me equivoco. Ujú, Podemos hacer un poquito más rápido para ya hacer el cierre. ujú, ok, me No parece. sé si están muy cansados o todo bien. Ujú. Sí, podemos entonces tal vez ir un poco más rápido con esas últimas Sí, dos. Sí. ok. Para el caso, bueno, seguimos ahora con hantavirus. Hantavirus va a ser una enfermedad que es transmitida por roedores, y son ratas y ratones los que van a presentar la transmisión de hantavirus, ¿verdad? Igual es un virus envuelto, en el cual hantavirus va a tener una presentación clínica dependiendo de la distribución a nivel mundial. Vamos a tener una presentación en América que lo que nos va a generar es una fiebre hemorrágica, ¿verdad? Donde la sintomatología principal son problemas respiratorios y una neumonía hemorrágica como tal. Para el caso de Euroasia, principalmente Asia como tal, vamos a tener un síndrome que lo que nos va a dar es una fiebre hemorrágica con un síndrome renal. Y aquí el virus, principalmente, en lugar de afectar los pulmones o el sistema respiratorio, lo que va a afectar es el sistema renal, ¿verdad? Donde va a impactar los riñones como tal, va a generar una nefropatía, y esta va a cursar con un fallo renal, y en muchos casos con la muerte de la persona por fallo renal. También teniendo una hemorragia importante, y muchas hemorragias están ligado a ese fallo renal, entonces vamos a tener orina con sangre principalmente. Y en Europa, lo que vamos a tener principalmente fue un brote que se dio de una nefropatía epidémica
que estuvo asociado con hantavirus. Y también lo que afectó fue el sistema renal como tal. Para lo que es el Nuevo Mundo, vamos a tener que hantavirus va a estar pues, relacionado o en cada uno de los sitios donde está la presencia del virus, lo que vamos a encontrar son hospederos específicos. Principalmente los roedores que más se han reportado son del género Peromyscus, del género Cymodon. De hecho, la familia Cymodonti es la que es más común. Y para Costa Rica vamos a tener que era un Retromintomis, el género que genera transmisión de hantavirus. Entonces, para Costa Rica hay un hantavirus específico. Bueno, hay dos que se han descrito. Y uno se llama hantavirus el Moro o Cañón del Moro, y el otro es hantavirus del Río Segundo por las localizaciones donde se han encontrado, que principalmente han sido en el GAM, en Alajuela, y cerca del río Virilla. La transmisión también se va a dar por partículas del virus que están en las heces a la hora de barrer excretas de roedores o barrer sitios donde hay excretas de roedores o limpiar. Se van a levantar aerosoles donde van a haber partículas virales. Estas van a ingresar a sistema respiratorio, ¿verdad? Por inhalación, llegan a pulmones y lo que va a hacer es afectar el epitelio pulmonar, hacer replicación del virus y generando el síndrome respiratorio por parte de este virus. La sintomatología, como les digo, va a estar muy relacionado al tipo de hantavirus y la localización geográfica, y como hablamos un poquito, principalmente lo que vamos a tener es para el síndrome pulmonar, lo que va a afectar es el sistema respiratorio o cardiorrespiratorio, mientras que el síndrome renal lo que va a afectar es toda la parte urinaria. Para América lo que se va a tener es que sí hay en los últimos años, hasta el 2016, o sea, desde el 90 hasta el 2016 se había hecho una investigación para ver la cantidad de casos de hantavirus que había, en el cual se reportaban 6.355 casos, donde la mayor cantidad se daba en Sudamérica, luego Norteamérica, y para el caso de Costa Rica solamente se han presentado 3 casos de hantavirus en toda su historia. Acá con hantavirus es interesante, nada más hay como para ver, es que se ha visto que cuando en sitios hay una diversidad baja de roedores, en el cual la mayoría de estos hospederos o de estos animales de estos hospederos que van a transmitir hantavirus son muy generalistas y aguantan mucho la degradación del hábitat y se ven más bien beneficiados por la alteración humana en los hábitats, van a aumentar las densidades poblacionales. Entonces, acá, cuando hay una disminución en la diversidad de roedores, se ha visto que aumenta la prevalencia de hantavirus. Mientras que cuando los sitios se mantienen más equilibrados ecológicamente y la comunidad de roedores se mantiene muy estable, la prevalencia de hantavirus cambia. Entonces, en este tipo de enfermedades, aquí sí se da un efecto de ilusión, por así decirlo, en el cual cuando hay una buena distribución de hospederos, pues también la dinámica del virus la transmisión es menor y el contacto que hay con humanos es menor. Entonces, esto va a controlar mucho las infecciones de hantavirus. Entonces, de esas enfermedades que sí van a depender de la biodiversidad, en el cual sí, por así decirlo, la alta diversidad es inversamente proporcional a la prevalencia del virus. Entre más diversidad, menos prevalencia de la enfermedad, y a menos densidad de la comunidad o menos diversidad, es más probable de que haya brotes del virus como tal. No sé si me dio a entender. Ahí Ok. entonces Ajá. en resumen, Yosimar, ahí lo que quiere decir entonces que la biodiversidad, digamos, por así decirlo, podría absorber digamos, la cantidad de virus en el ambiente, digamos, podría disminuirla, No absorberla, sino controlarla. controlarla, así como Entonces, mantenerla.
Sí, aquí lo que tiene es que a mayor diversidad de roedores, ¿qué va a hacer? Que los roedores que son competentes, que van a mantener el agente etiológico en el ambiente, van a tener menor contacto, van a estar mayor distribuidos en la comunidad. ¿Y qué hace esto? Que la dispersión y el contagio por contacto de hospederos competentes del virus se reduzca. Además, a la hora de reducir el contacto entre hospederos competentes, en muchas ocasiones también el virus puede entrar a un hospedero que no es competente, que no va a permitir que el virus haga su ciclo de vida. ¿Y eso qué pasa? Que ahí se controla la infección, porque el virus ya no puede seguir propagándose, porque llega a un hospedero donde el virus ya no tiene capacidad para reproducirse o capacidad para dispersarse o contagiar. Entonces, acá, estos animales que están integrando esta comunidad van a diluir la probabilidad de que se dé la dispersión de este virus. Entonces, va a haber un control mayor de lo que es el brote de una enfermedad. Ok, ok, muy bien. Sí, entonces funciona, digamos, como un tipo de buffer o amortiguamiento, digamos, Exactamente. la De hecho, diversidad. se llama efecto de dilución. Ok, Todas sí, como estas un... enfermedades es efecto de ilusión y exactamente, son animales que son amortiguadores de la enfermedad, que van a hacer evitar que haya una dispersión y un contagio de la enfermedad en esa comunidad. Ujú. Ok, súper bien. Entonces, otro de los beneficios de la biodiversidad, digamos, control de Exact- enfermedades. exactamente. Súper. Ok. Tenemos leptospirosis. Leptospirosis es una enfermedad que es transmitida también por roedores, principalmente se da por la orina de roedores, ¿verdad? Es una espiroqueta gran negativa y vamos a tener muchas especies genómicas y muchas serovariedades de este grupo, en la cual va a depender de esa serovariedad qué tan virulenta, bueno, qué tan patogénica o no va a ser una variedad de leptospira. Tiene una distribución mundial, pero principalmente América y Euroasia son los sitios donde van a presentar mayor cantidad de enfermedades o presentación de la enfermedad. Leptospira, la transmisión, como les dije, es por roedores, es por la orina de los roedores, que va a llegar a contaminar el ambiente o eventualmente va a llegar a contaminar alimentos o cuerpos de agua. Y aquí es donde ingresa, es igual transmisión oral hacia el humano, entonces se va a consumir por medio de agua o ambiente o alimentos contaminados con espiroqueta y nos va a producir la enfermedad. Puede afectar a humanos, puede afectar también a animales de producción y animales de compañía. En muchos casos los animales de producción y animales de compañía son asintomáticos, pero sí pueden excretar la bacteria en el ambiente. Entonces es otra fuente de contaminación que podemos tener o otra fuente de dispersión que podemos tener de la bacteria y que puede llegar a afectar al humano. Y principalmente, leptospira tiene una presentación clínica también bastante específica. Las primeras etapas de la infección puede cursar como una fiebre, entonces vamos a tener que, cuando hay leptospirosis inicial, se puede subdiagnosticar porque hay diagnósticos diferenciales como dengue o gripe pueden tener una presentación muy similar a la sintomatología clínica de leptospira. Generalmente cuando ya cursa a infecciones más graves, la persona lo que va a presentar es ictericia, se va a poner amarillo, ¿verdad? Porque tiene una afección a nivel hepático. Y leptospira va a afectar los glóbulos, principalmente las plaquetas, perdón. Entonces va a haber una trombocitopenia o una disminución de plaquetas. Por eso a veces cuando uno llega al hospital, lo diagnostican con dengue porque tiene una presentación muy similar eh, y no con leptospira hasta que no presente una alteración ya a nivel renal y a nivel hepático que puede llegar a cursar con una enfermedad grave. El tratamiento generalmente son antibióticos, las oxitetraciclinas o las tetraciclinas es el antibiótico principal que vamos a utilizar para estos casos. Entonces aquí hay que tener un poco cuidado porque vemos que la presentación clínica es muy parecida a otras. Generalmente ya cuando hay problema hepático y problema renal es que ya hay ictericia y ya se empieza a hacer un diagnóstico. El diagnóstico principalmente se basa a nivel serológico
a nivel de ELISAs en laboratorio, y lo que tiene que presentarse es un cambio en la titulación de anticuerpos. Entonces, si hay un aumento de anticuerpos para leptospira, es un caso positivo, y así se diagnostica principalmente la enfermedad. Y por último, vamos a hablar de coronavirus, ¿verdad? Para el caso coronavirus, voy a resumirlo en esta diapositiva. Vamos a tener varios coronavirus históricamente que se han presentado. Vamos a tener el SARS-CoV, que se dio en el 2003, y el SARS-CoV-2, que el COVID, que tuvimos en el 2019. Son muy similares. Se considera que los vectores o de dónde salieron o los reservorios naturales son los murciélagos, y de los murciélagos pasaron a un reservorio intermediario o un animal intermediario en el cual estos virus se modificaron y pudieron generar, por así decirlo, una virulencia o factores de virulencia que llegaron a afectar al humano. Para el SARS-CoV o el primer SARS, se considera que el salto taxonómico o la modificación del virus se dio en una civeta. Para el caso del SARS-CoV-2, se cree que fue en el pangolín, ¿verdad? Que ya lo vimos, ahí, donde se dio la modificación. Aquí el virus mutó con sus factores de virulencia y encontró mayor cantidad de receptores, o hizo una modificación para que esos factores de virulencia tuvieran mayor cantidad de receptores en humanos y se diera la enfermedad. Entonces, acá para la pregunta que nos hizo Fabián, sí, los coronavirus, muchos de los coronavirus tienen un origen en murciélagos, han pasado a un reservorio, por así decirlo, intermediario, en el cual se han modificado sus factores de virulencia, y esto lo que ha permitido es que esos factores de virulencia se ajusten a los receptores celulares humanos y se dé la transmisión. Como afecta bastante fácil los receptores humanos, se puede dar una modificación en la cual ya se puede dar una transmisión directa entre humanos, ¿verdad? Entonces, en el humano igual se da una modificación donde esos receptores van a permitir que se encuentren muy fácilmente entre seres humanos y la transmisión se dé directamente entre la especie. Entonces, acá también hay una modificación para que pueda darse la transmisión. Y tenemos el MERS, que el MERS principalmente es un coronavirus que es un síndrome respiratorio del Medio Oriente, ¿verdad? Que el primer brote se dio en Arabia Saudita. Y el MERS, lo que hay que tener presente es que es un coronavirus que tiene una letalidad mucho más alta, pero una tasa de transmisión entre humanos baja. Entonces, cuando se dio el primer brote en el 2012, se pensaba que iba a tener un potencial pandémico muy alto, con una mortalidad muy alta, porque el 30% de las personas que se enfermaron con MERS murieron, ¿verdad? Donde va a dar una neumonía severa con hemorragias, una neumonía hemorrágica, y con una tasa de mortalidad muy alta. Por dicha, el virus no logró ser muy patogénico entre humanos, darse la transmisión entre humanos fue muy baja, entonces se permitió, o eso permitió que se diera un control mayor del virus y así evitar una pandemia o una epidemia como tal. Los brotes fueron muy localizados y se pudieron controlar fácilmente en el Medio Oriente, en Europa y en Estados Unidos, que fue un sitio donde se presentó individuos positivos para el MERS. El SARS-CoV-2, ya hablamos un poquito de eso, ¿verdad? Donde se ve que el transmisor principal o donde salió el SARS es un murciélago, llegó al pangolín, acá se modificó, llegó al humano, también se modificó para aumentar su patogénesis y poder haber un contagio entre humanos. Ok, ya para ir cerrando como consideraciones finales, entonces vamos a ver. Tenemos que sí, los animales silvestres, principalmente los mamíferos, ya que tenemos mayor cercanía a esos animales y compartimos mayores receptores celulares similares entre estos dos animales, pueden funcionar o ser importantes en la transmisión de agentes etiológicos que pueden llegar a afectar al humano, ¿verdad? Pero para que esto se dé, tiene que haber ciertas características, principalmente ambientales,
y muchas de estas condiciones, factores, estas modificaciones en factores están muy relacionadas a la actividad humana que permitan que el contacto entre ese agente etiológico potencial zoonótico llegue a tener contacto con el humano para que se dé la enfermedad o que se dé una zoonosis. Entonces, lamentablemente, ahora por todo lo que es la degradación ambiental, la degradación de hábitat, vamos a tener mucho más contacto humanos, animales silvestres, ¿verdad? Y vectores, que esto está permitiendo que haya mucho más cercanía a estos agentes etiológicos hacia nuevos hospederos o hospederos susceptibles. Entre esos hospederos susceptibles, lamentablemente, estamos los humanos. Entonces, nosotros, por la modificación que estamos generando a nivel global de los ecosistemas, estamos permitiendo que estos agentes etiológicos que antes se habían mantenido en equilibrio en un ecosistema bien conservado, pues estén saliendo, estemos teniendo contactos con ellos y nos estamos facilitando eh, la transmisión y la generación de nuevas enfermedades. Y aquí es donde hay que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Porque ahora nosotros ahora tenemos mucho contacto con animales silvestres, ¿verdad? En muchas ocasiones vemos estos animales silvestres enfermos, tratamos de rescatarlos, tenemos contacto con ellos sin tener la bioseguridad adecuada. En muchos casos los agarramos con las manos desnudas, los transportamos en los mismos carros, los animales con diferentes sintomatologías, con secreciones y demás, lo cual nos puede permitir un contacto con agentes etiológicos que pueden ser eh, bastante patogénicos para nosotros y generar una enfermedad. Entonces, sé que se siente bien rescatar un animal, más que todo un animal silvestre, pero tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer este manejo. Nada más como anécdota, ya tuvimos un caso y esto está, el artículo está o la nota está por salir, de un caso de gavia en una zorra gris acá en Costa Rica, donde llegó un centro de rescate, llegó con una historia de tener trauma craneoencefálico, se trató como tal, lamentablemente la zorra gris mordió a una persona, al día siguiente la zorra gris murió, el cadáver llegó a Senasa, hicimos el análisis para rabia y salió positivo para rabia. Se hizo el manejo de la persona, el manejo médico de la persona, por dicha fue un manejo médico exitoso, ¿verdad? La persona no sufrió la enfermedad, pero estuvo en contacto con la enfermedad en un peligro bastante serio eh, de poder morir al ser una enfermedad mortal si llega a presentar la sintomatología nerviosa y si llega a entrar al sistema nervioso central. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces sí, pues es importante el manejo de fauna silvestre, es importante tratar de tener una protección y una conservación de los animales silvestres, pero también tenemos que tener precaución a la hora de querer hacer un manejo de estos animales. Y por otra, como mencionó Fabián, se ha visto que para muchas enfermedades, tener ecosistemas ambientalmente sanos también permiten lo que es el control de enfermedades, ¿verdad? Entonces, en muchas enfermedades, este efecto de ilusión, cuando tenemos una comunidad sana de hospedadores susceptibles, hospedadores competentes y una buena dinámica de estos hospedadores, permiten también que se dé el manejo de una enfermedad y el control de una enfermedad, evitando que se den brotes o se den saltos taxonómicos importantes hacia otros hospederos silvestres o eventualmente hacia el ser humano. Hacia el ser humano. Entonces, también es importante tratar de mantener un equilibrio ecosistémico para mantener equilibrado la presencia o eventual brote de una nueva enfermedad o de una enfermedad zoonótica. ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, muy bien, Yosimar. Yo creo que ese mensaje para finalizar su presentación está muy bien, ¿verdad? Con lo que tiene que ver todo lo del proyecto, ¿verdad? Que se ha enfocado a la parte de fauna, ¿verdad? En las partes urbanas, ¿verdad? Que también es común, ¿verdad? Que la gente tenga un contacto, que tenga este
conocimiento, ¿verdad? Que los animales están en áreas muy cercanas a las casas, entonces siempre hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Creo que la prevención siempre es algo, digamos, importante que debe mantenerse, digamos, para evitar cualquiera de estas situaciones, ¿verdad? Ojalá que nadie se enfermara, pero bueno, suele suceder, ¿verdad? Es la dinámica natural de las enfermedades propagarse entre los individuos. Entonces, yo creo que es muy valioso, ¿verdad? Como les digo, que podamos entender, ¿verdad? En rasgos generales, por lo menos, toda la variedad de enfermedades que pueden haber en animales silvestres, ¿verdad? Y cómo se manifiestan. En este caso, ¿verdad? Es súper importante poderlo reconocer y también saber qué tipos de animales son los que tienen mayores riesgos. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Yosimar. No sé si hay alguna pregunta, alguna persona que quiera hacer alguna pregunta final. Pocas personas participaron, pero si hay alguna persona que quiera hacer algún comentario final o alguna pregunta, este es el momento, ¿verdad? Pueden levantar la mano, pueden, abrir el micrófono, no hay ningún problema. Este, sí, entonces, bueno, si no tenemos ningún comentario, ¿verdad? No hay ningún problema. Igualmente, ¿verdad? Agradecerle a Yosimar, ¿verdad? Por haber sacado el tiempo, ¿verdad? Y el espacio para podernos, hablar sobre este tema tan interesante. Sí, bueno, nuevamente agradecerles, ¿verdad? A todas las personas que participaron y no sé si Yosimar quiere dar como algunas palabras así como para cerrar antes de irnos, si no hay preguntas o consultas. Ok, no, muchas gracias igual a todos por la participación. Espero que haya sido de provecho la charla. Sé que estuvo un poco densa y disculpo, traté de hacerlo lo menos densa posible, pero con este tema sí a veces nos cuesta un poquito, ¿verdad? Sé que fue mucha información también, entonces espero que les haya quedado algo importante, pero sí en conclusión, y como lo mencionaba Fabián, pues sí, actualmente tenemos mucho más convivencia con animales silvestres. Es mucho más común que se hayan contactos entre humanos con animales silvestres. Y ecológicamente hay una dinámica de enfermedades en la cual los organismos vamos a funcionar como hospederos de estas enfermedades. Tanto nosotros como ellos podemos transmitirnos enfermedades, ¿verdad? Entonces, dejar que el término de zoonosis no va solamente con esas enfermedades que ellos nos pueden transmitir, sino también con las enfermedades que nosotros podemos transmitirle a ellos y que pueda haber una transmisión cruzada y que es importante tener por lo menos un conocimiento básico de que sí, hay agentes etiológicos en el ambiente que nos pueden llegar a afectar, entonces hacer un manejo adecuado de la fauna silvestre es importante. Tener presente que muchas de estas, por la dinámica que tenemos ahora, ¿verdad? Donde hay una mayor alteración del hábitat, lamentablemente también va a haber una dinámica de las enfermedades y puede ser facilitar la transmisión. Entonces, sí, la parte de respetar la fauna silvestre, de respetar los ecosistemas, de tratar de mantenerlos menos alterados posibles, que ahora es un poco complicado, pero que eso también nos ayuda también a manejar un poco esta dinámica de los eventos etiológicos, ¿verdad? Entonces, sí, es importante trabajar con fauna silvestre, tenerlo presente, pero saber que hay riesgos potenciales como la transmisión de enfermedades con esos animales, ¿verdad? No podemos satanizarlos, ¿verdad? Pero sí saber que hay un riesgo potencial y que nos puede generar algún tipo de patología o dolencia, que es importante tenerlo presente. Sí, claro, la educación, ¿verdad? El conocimiento siempre es fundamental para poder controlar o manejar estas situaciones. Bueno, buenísimo. Entonces, nuevamente agradecerle, Josimar, ¿verdad? Por todo. Y bueno, si no hay ningún comentario o preguntas, entonces vamos a dar por finalizada la charla, ¿verdad? Entonces vamos a dejar de grabar y ya voy a cerrar entonces la reunión. Que tengan todos unas buenas noches. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Gracias por la invitación, Fabián. Pura vida, nos vemos, Josimar. Hasta luego.